¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? No importa si estás en casa, en la calle o incluso en medio de una multitud, esa sensación incómoda de ser el objeto de una mirada fija. Ahora imagina que no es solo una sensación. Imagina que hay alguien real, vigilándote. Hoy te contaré la historia de un hombre que vivió eso en carne propia. Pero te advierto, después de escucharla, nunca volverás a mirar por la ventana de la misma forma. Diego era un hombre común, como cualquiera de nosotros. Trabajaba en una oficina, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en casa, jugando videojuegos o viendo series. No era un tipo antisocial, pero tampoco tenía muchos amigos. Su vida era rutinaria, tranquila. Hasta que empezó a notar algo extraño. Todo comenzó con algo tan insignificante que lo ignoró, un ruido. Un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre hojas secas justo fuera de su ventana. Era octubre, y las noches se habían vuelto más frías y silenciosas. Al principio pensó que era un gato callejero o algún animal buscando refugio. Pero el ruido era demasiado regular, siempre a la misma hora, las 2:17 de la madrugada. Una noche, intrigado y un poco irritado, decidió mirar por la ventana. A pesar del frío, abrió la cortina con cuidado. No había nada. Solo el callejón oscuro y el reflejo débil de la luz de un poste que parpadeaba de vez en cuando. Suspiró aliviado, cerró la cortina y volvió a la cama, convencido de que había sido su imaginación. Pero esa noche, mientras dormía, tuvo una pesadilla. En el sueño, había alguien en el callejón. Una figura alta y delgada, con un rostro que no podía distinguir. La figura lo miraba fijamente, inmóvil, desde la oscuridad. Diego despertó sudando frío, con la sensación de que no estaba solo en la habitación. Pero cuando encendió la luz, no había nadie. Los días pasaron, y aunque el ruido seguía, Diego intentó ignorarlo. Pero entonces, algo cambió. Una noche, al llegar del trabajo, encontró una nota pegada a su puerta. Era un trozo de papel blanco, doblado por la mitad, sin sobres ni sellos. Al abrirla, vio que decía, «Sé lo que haces». Diego se quedó inmóvil, sintiendo como un frío extraño le recorría la espalda. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Tal vez era una broma, pensó, aunque no podía imaginar quién podría haberla hecho. Dejó la nota en la mesa y trató de no pensar en ella. Pero esa noche, algo lo despertó, un golpe suave en su ventana. Saltó de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, pensó en llamar a la policía, pero ¿qué diría? Que un ruido lo había asustado. Finalmente, reunió el valor para mirar. Corrió la cortina lentamente, y allí estaba, una figura. Esta vez, no era un sueño. Era un hombre, parado en el callejón, mirando directamente hacia su ventana. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y aunque la distancia lo hacía difícil de distinguir, Diego podía sentir sus ojos clavados en él. La figura no se movía, no hacía ningún gesto. Simplemente estaba ahí, como una estatua. Diego cerró la cortina de golpe, respirando con dificultad. Marcó el número de emergencias, pero cuando intentó explicar la situación, se sintió ridículo. «Hay un hombre mirándome desde el callejón», dijo, pero la operadora le respondió que si no estaba entrando a su propiedad, no podían hacer mucho. «Llame si intenta algo», le dijeron antes de colgar. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre en el callejón. Cuando el sol salió, reunió el valor para mirar de nuevo. El callejón estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Convencido de que tal vez había sido un malentendido o una alucinación por la falta de sueño, trató de continuar con su vida. Pero la nota no lo dejaba en paz. Días después, recibió otra. Esta vez,
estaba dentro de su apartamento. El papel estaba sobre la mesa de la cocina, donde antes había dejado la primera nota. Decía, «Te estoy viendo». El miedo lo consumió. Revisó cada puerta y ventana, buscando signos de que alguien hubiera entrado, pero todo estaba cerrado. ¿Cómo había llegado esa nota ahí? Empezó a pensar que estaba perdiendo la cordura. ¿Y si todo esto era producto de su mente? Pero algo en su interior le decía que no. Que esto era real. Esa noche, decidió quedarse despierto y vigilar. Apagó todas las luces, dejando solo una lámpara tenue en el salón, y se sentó junto a la ventana con una taza de café. Durante horas, no pasó nada. El callejón permaneció vacío y silencioso. Pero a las 2:17, el ruido volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Diego miró por la ventana y vio al hombre otra vez. Estaba más cerca, al pie del edificio, mirándolo directamente. Esta vez, Diego no cerró la cortina. En lugar de eso, tomó su teléfono y apuntó la cámara hacia la figura. Pero cuando miró a través de la pantalla, no había nadie. Con el pulso acelerado, bajó el teléfono y volvió a mirar. El hombre seguía ahí, inmóvil. Diego sintió que estaba al borde de un colapso. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este hombre? Y más importante, ¿qué quería? El punto de quiebre llegó al día siguiente. Diego no fue al trabajo. Pasó todo el día en casa, revisando las grabaciones de seguridad de su edificio. Había cámaras en la entrada y en los pasillos, pero ninguna mostraba nada inusual. Sin embargo, cuando llegó la noche, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. Al abrirlo, se dio cuenta de que era una foto. La imagen mostraba su ventana, tomada desde el callejón. Y en el reflejo del cristal, podía verse a Diego mirando hacia afuera, con expresión de pánico. El mensaje que acompañaba la foto decía, «No importa dónde te escondas. Siempre te encontraré». Diego no podía más. Llamó a un amigo, desesperado, y le rogó que lo dejara pasar la noche en su casa. Su amigo aceptó, y Diego empacó unas pocas cosas antes de salir corriendo. Mientras se alejaba, sintió una mirada detrás de él, pero no se atrevió a voltear. Pasó la noche en casa de su amigo, sin mencionar lo ocurrido. No quería que lo tacharan de loco. A la mañana siguiente, decidió regresar a su apartamento para recoger más cosas y marcharse por un tiempo. Pero cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Al entrar, todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa. Sobre la mesa, había una última nota. Decía, ¿pensaste que podías escapar? Diego se fue esa misma noche. Alquiló un cuarto en un hotel barato y se mantuvo lejos de su apartamento durante semanas. Pero donde quiera que iba, algo lo seguía. En los espejos del hotel, en los reflejos de las ventanas, siempre veía a la figura de pie, observándolo. El tiempo pasó, y Diego simplemente desapareció. Nadie supo más de él. Pero dicen que si caminas por el callejón detrás de su antiguo edificio, a veces puedes ver una sombra inmóvil, mirando hacia las ventanas. Y si te quedas lo suficiente, tal vez también te deje una nota. ¿Has escuchado sobre esos trabajos nocturnos en los que parece que no pasa nada? Guardias, vigilantes, veladores, siempre decimos que son empleos aburridos. Pero hay historias que prueban lo contrario. Hoy te voy a contar una de ellas. Es la historia de Joaquín, un hombre que aceptó un trabajo simple, de esos en los que nunca pasa nada, pero que terminó enfrentándose a algo que lo dejó marcado para siempre. Te aseguro que después de escucharla, pensarás dos veces antes de pasar una noche en un edificio vacío.
Joaquín tenía 42 años, estaba recién divorciado y necesitaba dinero. Su experiencia como vigilante lo llevó a aceptar un puesto nocturno en un edificio de oficinas abandonado. No era nada especial, 12 pisos de concreto y ventanas grises, con pasillos vacíos y una recepción polvorienta. El lugar había sido desocupado hacía 2 años, pero aún quedaba mobiliario viejo y cajas que los dueños nunca reclamaron. La empresa de seguridad lo contrató para evitar que indigentes o curiosos se colaran. Era un trabajo sencillo. O al menos, eso le prometieron. Desde el primer turno, Joaquín notó algo extraño en el lugar. No podía decir qué era exactamente, pero había algo en el edificio que lo incomodaba. Tal vez era el silencio. Un silencio tan profundo que incluso el eco de sus pasos sonaba fuera de lugar. O tal vez era la oscuridad, porque aunque todas las luces funcionaban, los pasillos parecían tragarse la claridad, dejando esquinas siempre en penumbra. El primer par de noches transcurrió sin incidentes. Joaquín recorría los pisos cada hora, registrando todo en su bitácora, y luego regresaba a la pequeña caseta de vigilancia en el vestíbulo. Pero fue en la tercera noche cuando algo comenzó a sentirse mal. A eso de las 2:30 de la madrugada, mientras hacía su ronda en el 6º piso, escuchó un ruido. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Al principio pensó que podría ser un ratón o el viento moviendo algo suelto, pero cuando apagó su linterna y aguzó el oído, el ruido se detuvo. No le dio más importancia y siguió con su recorrido. Sin embargo, al llegar a la caseta, vio algo que lo hizo detenerse en seco. El monitor de las cámaras mostraba movimiento en el 8º piso. Era una figura, una sombra humana, que cruzaba lentamente el pasillo. Joaquín sintió un nudo en el estómago. El edificio estaba cerrado con llave, y él era el único con acceso. Agarró su linterna y decidió subir. Cuando llegó al 8º piso, todo estaba en silencio. Caminó con cuidado, revisando cada rincón, pero no había nadie. Entonces lo vio, una silla de oficina, en medio del pasillo, girando lentamente sobre sí misma. La detuvo con la mano, mirando a su alrededor. Tal vez una corriente de aire, pensó. Pero al regresar al ascensor, sintió que alguien lo estaba observando. Esa noche no pudo concentrarse. Miraba constantemente los monitores, esperando volver a ver esa figura, pero no apareció. Tal vez estoy demasiado cansado, se decía, intentando convencerse. Pero cuando amaneció, no pudo quitarse la sensación de que había algo más en el edificio. La siguiente noche fue aún peor. Todo comenzó cuando revisaba los archivos viejos de la caseta, buscando algo para entretenerse. Entre los documentos, encontró un cuaderno con notas de otro vigilante. Las páginas estaban llenas de registros extraños. 11:45 de la noche se escuchan pasos en el piso 9. Nadie en las cámaras. 1:30 de la madrugada algo golpeó la puerta de la sala de juntas. No hay nadie allí. 2:12 de la madrugada figura en el pasillo del piso 8. No responde a la luz de la linterna. Lo que lo puso los pelos de punta fue la última página, que solo tenía una frase escrita con trazo tembloroso: no lo mires. Joaquín cerró el cuaderno, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió que no iba a asustarse por las palabras de alguien que seguramente había inventado todo para divertirse. Pero esa noche, las cosas comenzaron a volverse más intensas. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras estaba en el 10º piso, sintió un frío repentino, como si la temperatura hubiera caído varios grados de golpe. De pronto, las luces comenzaron a parpadear, y un sonido bajo, casi como un murmullo, llenó el aire. Se giró rápidamente, alumbrando con la linterna, pero no vio nada. Y entonces, lo escuchó, un susurro. Joaquín. La linterna casi se le cayó de las manos.
El sonido venía de uno de los cubículos al final del pasillo. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegó a la fuente del sonido. Pero no había nadie. Solo una silla vacía, girada hacia la ventana. Cuando regresó al vestíbulo, estaba pálido y tembloroso. Se sentó frente a las cámaras, tratando de calmarse, cuando algo llamó su atención. Una de las pantallas mostraba un rostro. Era difícil de distinguir, pero estaba ahí, un rostro pálido, sin rasgos claros, pegado a la cámara del piso 9. Joaquín se levantó de golpe, y justo en ese momento, la imagen desapareció. Sintió que le faltaba el aire, pero algo más lo detuvo. En la pantalla de la cámara del vestíbulo, pudo verse a sí mismo, y detrás de él, había alguien. Giró rápidamente, pero no había nadie. El vestíbulo estaba vacío. Aún así, el monitor seguía mostrando esa figura detrás de él, una sombra alta, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si lo estuviera observando. Esa noche no terminó su turno. Salió del edificio y llamó a su supervisor, inventando una excusa para no volver. Pero no fue suficiente. A partir de esa noche, algo cambió en su vida. Joaquín comenzó a sentir que lo seguían. Caminando por la calle, trabajando en otro lugar, incluso en su propia casa, tenía la constante sensación de que alguien lo miraba. A veces, veía una sombra en los reflejos de las ventanas. Otras, escuchaba pasos en habitaciones vacías. Una madrugada, al revisar su teléfono, encontró una foto que no recordaba haber tomado. Era del edificio gris, y en una de las ventanas, en el piso 8, podía verse claramente una silueta. Joaquín desapareció semanas después. Nadie sabe qué ocurrió exactamente, pero los rumores comenzaron a circular. Los nuevos vigilantes del edificio reportaron los mismos fenómenos, sombras en los monitores, susurros en los pasillos y un frío inexplicable en el aire. Y algunos aseguran que, si miras por las cámaras de seguridad del vestíbulo en una noche tranquila, aún puedes ver a Joaquín allí, parado en medio del pasillo, con la cabeza inclinada, observando. Cuando tomas un turno nocturno como vigilante, siempre escuchas las mismas advertencias de los veteranos: mantente despierto, no te metas en problemas, y si algo no tiene sentido, ignóralo. Pero nadie te dice qué hacer cuando te enfrentas a lo inexplicable. Hoy te voy a contar la historia de Samuel, un guardia que rompió la última regla y descubrió que hay cosas que simplemente no deberían investigarse. Era su primera semana trabajando en un centro comercial en las afueras de la ciudad. Samuel estaba acostumbrado a trabajar solo, y aunque el lugar era grande, las rondas nocturnas no le parecían tan complicadas. Todo el mundo hablaba de lo tranquilo que era el lugar por las noches. Las tiendas cerraban a las 9 de la noche, y para las 10, no quedaba nadie más que él. El edificio era moderno, con un sistema de cámaras que cubría cada rincón y una enorme sala de control desde donde Samuel podía monitorear todo. Cada 2 horas, debía hacer una ronda por los 3 pisos del centro comercial, revisando que no hubiera puertas abiertas ni luces encendidas. Los primeros días fueron aburridos, justo como esperaba. Pero todo cambió en su quinto turno. Eran las 2:15 de la madrugada cuando algo llamó su atención en los monitores. En el tercer piso, en el pasillo frente a una juguetería, una de las luces parpadeaba. Samuel frunció el ceño. Había pasado por allí en su ronda anterior, y estaba seguro de que todo estaba en orden. Decidió ir a revisar. Al llegar, encontró el pasillo vacío. La luz seguía parpadeando, emitiendo un zumbido irregular. Justo cuando estaba por anotar el incidente en su libreta, escuchó un sonido detrás de él, un suave clic, como el de una puerta al cerrarse. Se giró rápidamente, iluminando con su linterna, pero no vio nada. Probablemente el aire, se dijo, tratando de convencerse, aunque no había ninguna corriente de aire en el lugar. Continuó con su ronda, pero a medida que avanzaba, no podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba observando.
Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras, vio algo que lo hizo dudar de sus propios ojos. En la pantalla que mostraba la entrada principal, había una figura. No un ladrón, no un cliente perdido, sino una figura negra, inmóvil, justo en medio de las puertas automáticas. Era alta, y aunque su forma parecía humana, carecía de rostro o detalles. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. Las puertas no se movieron, ni siquiera hicieron el sonido característico de abrirse. Samuel se quedó paralizado. Pasaron unos segundos antes de que se atreviera a revisar las grabaciones, pero para su sorpresa, no había nada allí. La cámara no había registrado a nadie. A la noche siguiente, todo se intensificó. Mientras hacía su primera ronda, encontró una puerta entreabierta en el segundo piso, algo completamente inusual. Era la entrada a una tienda de ropa. Samuel encendió la linterna, con cuidado, entró para revisar. El lugar estaba en completo silencio, excepto por el sonido de sus pasos. Pero cuando llegó al fondo de la tienda, notó algo extraño. Una hilera de maniquíes estaba colocada en círculo, con sus cabezas inclinadas hacia el centro. Samuel sabía que no era normal. Había pasado por esa tienda antes, y los maniquíes estaban siempre alineados junto a las ventanas. Dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza, cuando escuchó un susurro débil, casi imperceptible. No podía entender las palabras, pero provenían del círculo de maniquíes. Salió corriendo de la tienda y cerró la puerta con llave. Pero mientras se alejaba, sintió que algo lo seguía. Volteó varias veces, pero el pasillo estaba vacío. De vuelta en la sala de control, revisó las cámaras para calmarse, pero lo que vio solo empeoró las cosas. En el monitor de la tienda de ropa, los maniquíes ya no estaban en círculo. Ahora estaban alineados, como si nunca se hubieran movido. Las noches siguientes se volvieron una prueba de resistencia para Samuel. Las luces parpadeaban en patrones extraños, puertas se abrían y cerraban solas, y siempre había ese susurro, débil pero constante. Y aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de él le decía que el centro comercial no estaba vacío. Algo más habitaba allí, algo que lo estaba vigilando. El punto de quiebre llegó en su 10º turno. Eran las 3 de la madrugada cuando escuchó un golpe fuerte en el techo. Subió hasta el último piso, que tenía acceso a la azotea, pero al llegar, encontró todo en silencio. Justo cuando estaba por irse, notó algo extraño en la esquina del pasillo, una sombra que parecía moverse por sí sola. No era el reflejo de su linterna. La sombra parecía respirar, temblar, como si tuviera vida propia. Samuel retrocedió lentamente, pero antes de que pudiera llegar al ascensor, las luces se apagaron por completo. El pasillo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Encendió su linterna, pero ésta parpadeaba, como si la batería estuviera agotándose. Fue entonces cuando lo escuchó, pasos, lentos y pesados, acercándose desde el fondo del corredor. Se giró, apuntando con la linterna, y allí estaba. La figura negra, la misma que había visto en las cámaras, pero esta vez frente a él. Era más alta de lo que recordaba, y su presencia llenaba el aire con un frío intenso. Samuel no podía moverse, como si algo invisible lo mantuviera clavado en el suelo. La figura extendió un brazo, señalándolo directamente, y entonces lo escuchó, un susurro claro y nítido. «Te vi entrar». Ese fue el momento en que Samuel rompió la regla más importante, salió corriendo. Dejó atrás el pasillo, el ascensor, incluso la sala de control. No recogió sus cosas, no apagó las cámaras. Simplemente corrió hasta la salida principal y no volvió a mirar atrás. A la mañana siguiente, renunció al trabajo. Nunca explicó exactamente qué había pasado, y la empresa no le pidió explicaciones. Pero según cuentan algunos empleados, en las grabaciones de esa noche, algo extraño ocurrió.
En los últimos minutos de las cámaras, se puede ver a Samuel corriendo hacia la salida, seguido de cerca por una sombra negra que desaparece justo antes de que él cruce las puertas. Dicen que el centro comercial sigue funcionando durante el día, lleno de clientes y empleados. Pero por las noches, nadie quiere quedarse más allá de las 9 de la noche. Algunos vigilantes nuevos aseguran que, si caminas por el segundo piso después de la medianoche, puedes escuchar un susurro que dice, "Te vi entrar". Cada vez que tomas un trabajo nocturno como vigilante, piensas que lo peor que puede pasar es que te aburras. Los turnos largos, las horas solitarias, las luces que titilan y las sombras que se mueven con el viento. Pero a veces, en esos mismos lugares vacíos, lo que parece una rutina se convierte en algo mucho más oscuro. Hoy te contaré la historia de Luis, un hombre que, por una extraña razón, nunca regresó a casa después de una de sus rondas nocturnas. Luis trabajaba como vigilante en una estación de trenes desactivada. No era una estación cualquiera, sino una antigua terminal de carga que ya no recibía pasajeros. El lugar estaba aislado, en una zona industrial en las afueras de la ciudad. El gobierno había cerrado la estación hace años, pero aún quedaba personal que vigilaba el complejo. Luis fue contratado para cubrir el turno de la medianoche hasta el amanecer. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso pensó él. Nadie se acercaba a la estación por la noche, y la mayoría de las veces solo tenía que pasear por los pasillos, asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas y las cámaras operando correctamente. Pero había algo inquietante en la estación, un aire pesado que parecía no moverse, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo, esperando algo que nunca llegaba. En sus primeras noches, todo parecía normal. La estación, aunque vieja y polvorienta, no ofrecía más que la monotonía de un edificio abandonado. Sin embargo, una madrugada, mientras caminaba por el andén principal, algo extraño sucedió. La radio de su cinturón comenzó a emitir ruidos extraños, como estática, seguida de una voz suave que le hizo detenerse en seco. «Luis», susurró la voz, tan baja que casi no la oyó. Pensó que era solo una interferencia. Apagó y encendió la radio, pero cuando la volvió a poner en su cinturón, escuchó otra vez el susurro, ahora más claro. «Luis, te estamos esperando». El corazón de Luis comenzó a latir con fuerza. Miró alrededor, pero la estación estaba vacía, como siempre. No había nadie, ni siquiera en las cámaras de seguridad. Aún así, la sensación de que no estaba solo se instaló en su pecho. Decidió continuar con su ronda. La noche continuó con la misma tranquilidad incómoda, hasta que llegó a la zona de carga, una parte del complejo que estaba separada del resto de la estación. Cuando pasó por allí, notó algo peculiar. Había una de las puertas cerradas que normalmente estaba bloqueada, pero esta vez, estaba entreabierta. La curiosidad lo hizo acercarse. Cuando empujó la puerta, un aire frío y húmedo salió de la habitación. Era una sala sin ventanas, con cajas viejas amontonadas por todo el suelo. Pero en el centro, lo que más le llamó la atención fue una antigua locomotora, completamente cubierta de polvo y telarañas. La máquina estaba apagada, y la última vez que se había utilizado era mucho antes de que Luis llegara. Sin embargo, de alguna manera, se sentía viva, como si en cualquier momento pudiera encenderse. Al dar un paso más dentro de la sala, escuchó lo que nunca quiso oír. Un sonido suave, arrastrándose, como si alguien estuviera caminando detrás de él. Se giró rápidamente, pero la sala estaba vacía. El sonido dejó de inmediato, y solo quedó el eco de su respiración acelerada. De regreso al vestíbulo, con el corazón aún palpitando en su garganta, Luis vio algo en las pantallas de vigilancia que le hizo el corazón detenerse. En la cámara que cubría la entrada principal, apareció una figura oscura, inmóvil frente a las puertas cerradas. Pensó que podría ser un error, un mal funcionamiento, pero cuando revisó las grabaciones de las horas anteriores, la figura ya estaba ahí, quieta, esperando.
Lo más extraño era que, según las cámaras, la figura no debería haber estado allí. Luis se acercó a la puerta, sintiendo una presión en su pecho. ¿Quién podía estar allí? La estación estaba completamente cerrada. No había trabajadores, ni nadie más. Abrió la puerta con cautela, pero lo que vio no era humano. Era una sombra, o más bien una silueta indistinta, formada por una oscuridad que se desbordaba, como si la misma noche se hubiera condensado en una figura. La sombra no tenía rostro, solo una forma borrosa que parecía moverse y cambiar de forma cada vez que intentaba mirarla directamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó rápidamente hacia él. No tenía piernas, ni pies, solo parecía deslizarse, y aunque no emitía sonido, podía sentir el aire frío que dejaba a su paso. Luis retrocedió rápidamente, cerrando la puerta tras él. Miró a su alrededor, buscando la radio, y al acercarse a su cinturón, la voz volvió a susurrarle, esta vez más clara y urgente. «Es hora. Vamos a salir». El miedo que sentía lo obligó a correr. Corrió por los pasillos, pero parecía que los pasillos nunca terminaban. Daba vuelta tras vuelta, pero siempre volvía al mismo sitio. El reloj avanzaba y la estación parecía deformarse, alargándose en formas imposibles. La oscuridad lo rodeaba y las sombras, que antes estaban quietas, ahora los seguían, deslizándose detrás de él, cada vez más cerca. Finalmente, agotado y atrapado, Luis vio la luz de la salida. Corrió hacia ella, dispuesto a abandonar la estación para siempre. Pero al llegar a la puerta principal, vio algo que lo hizo detenerse, las puertas estaban cerradas. No podía abrirlas. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero era inútil. Algo lo estaba atrapando dentro. Entonces, una vez más, la voz susurró, ahora desde dentro de su propia cabeza. «Te estamos esperando, Luis. Es hora de que vengas a casa». Cuando los demás vigilantes llegaron a la estación al amanecer, no encontraron rastro de Luis. Las cámaras registraron su última ronda, pero al llegar a la entrada principal, las imágenes se volvieron estáticas, como si la señal se hubiera perdido en el aire. La estación estaba vacía, en silencio, como si nunca hubiera habido nadie allí. Y aunque el lugar sigue operativo durante el día, algunos trabajadores afirman escuchar los pasos de alguien caminando por los pasillos por la noche, o ver una figura fugaz en las cámaras de seguridad. Pero nadie se atreve a quedarse después de la medianoche. Y los que lo han intentado, aseguran haber oído el susurro, «Te estamos esperando». La estación está cerrada, pero algo espera dentro de ella. Algo que nunca ha dejado de buscar a Luis. Trabajar en un hospital durante la noche siempre parece ser una rutina tranquila. Nadie se espera nada fuera de lo común, después de todo, los pacientes duermen, los médicos descansan, y los pasillos se vacían, dejando solo a los pocos que tienen la misión de vigilar. Pero, en la madrugada, cuando la oscuridad se adueña del lugar, se despiertan cosas que nunca deberían ser vistas. Esta es la historia de Tomás, un vigilante que descubrió que hay fuerzas en los rincones oscuros de los hospitales que no pueden ser entendidas, solo temidas. Tomás era un hombre común. Un hombre que necesitaba el trabajo y encontró un turno nocturno en el hospital central. La vida no era emocionante, pero al menos era predecible. Su tarea era simple, vigilar las instalaciones, asegurarse de que todo estuviera en orden, revisar las cámaras de seguridad, y sobre todo, mantener el lugar seguro durante las horas más tranquilas, cuando el mundo parecía dormir. El hospital estaba vacío, como cualquier otro en la madrugada. La luz tenue de las lámparas iluminaba los pasillos vacíos. Las enfermeras y doctores ya se habían ido, y los pacientes descansaban en sus camas. Las horas pasaban lentamente, hasta que, a las 3 de la madrugada, Tomás comenzó a notar algo extraño en las pantallas de vigilancia. En el tercer piso, donde se encontraban las habitaciones de los pacientes más críticos, la cámara que normalmente registraba la parte final del pasillo había comenzado a mostrar interferencias. Las imágenes se distorsionaban y, a veces, quedaban completamente en blanco. Tomás se acercó a la estación de control para revisar más de cerca. Había algo raro en ese pasillo, algo que no podía explicar.
De repente, una sombra pasó frente a la cámara, como una figura humana que se movía rápidamente y desaparecía al final del pasillo. Tomás, por supuesto, pensó que podría ser un error de la cámara, quizás una falla en el sistema. Así que decidió ir a investigar. Caminó por los largos pasillos del hospital, sintiendo que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si estuviera respirando algo denso, y el silencio absoluto era inquietante. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta al venir. Cuando llegó al tercer piso, se dirigió directamente al pasillo donde se había registrado la interferencia. Todo estaba en silencio, pero a medida que avanzaba, notó que las luces parpadeaban intermitentemente. La sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, no vio a nadie, ni rastros de lo que había visto en las cámaras. Decidió continuar su ronda, buscando la fuente de la anomalía, pero a medida que caminaba por el pasillo vacío, escuchó algo que le heló la sangre. Un suave susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, arrastrando las palabras, apenas audibles, pero suficientes para que sus músculos se tensaran. Giró rápidamente, pero el pasillo estaba desierto. El susurro comenzó a hacerse más fuerte, como si viniera de una de las habitaciones cerradas. Tomás avanzó lentamente hacia la puerta más cercana. Cuando llegó, intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Algo dentro de él le decía que no debía continuar, que debía irse y llamar a alguien, pero la curiosidad pudo más. Despejó su mente, empujó la puerta con más fuerza, y para su sorpresa, se abrió. El aire que salía de la habitación era frío, como si estuviera congelado en el tiempo. Dentro, no había pacientes. Solo estaba la cama vacía, con las sábanas perfectamente tendidas, pero algo estaba extraño en la habitación. La luz de la lámpara en la esquina parpadeaba, iluminando la oscuridad que se acumulaba en las esquinas de la habitación. De repente, escuchó el susurro de nuevo, más claro que nunca: «Ayúdame». Tomás sintió que algo lo observaba desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda mientras trataba de racionalizar lo que estaba sintiendo. Giró hacia la lámpara, pero al hacerlo, notó algo más. En el reflejo de la ventana, vio una figura. Una figura de una mujer de pie, con el cabello largo y desordenado, vestida con una bata de hospital. No podía ver su rostro, solo su silueta. «Ayúdame», susurró la figura, esta vez de manera más nítida. Tomás se giró rápidamente, pero cuando lo hizo, la figura desapareció. Aterrorizado, dio un paso atrás, pero sus pies tropezaron con algo. Miró al suelo y vio que estaba sobre un par de zapatos de hospital. Los zapatos, sin dueño, estaban alineados perfectamente. Pero cuando los observó más detenidamente, notó algo aún más perturbador: había manchas de sangre en los suelos. La puerta del cuarto se cerró de golpe. Tomás dio un salto hacia atrás, y en el instante en que giró para huir, las luces se apagaron por completo. Estaba en completa oscuridad, rodeado por el sonido del latido de su propio corazón y el eco de los susurros que parecían rodearlo. «Ayúdame». Volvió a sonar detrás de él, más fuerte, más urgente, como si la voz viniera desde el fondo de la habitación. Desesperado, intentó salir, pero al hacerlo, algo le detuvo. Las puertas del hospital, las puertas que normalmente se abrían sin dificultad, estaban bloqueadas. Algo estaba cerrando todas las salidas, atrapándolo dentro de ese lugar. Con cada segundo que pasaba, las voces se multiplicaban, y las sombras parecían alargarse, más cerca, más intensas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. La figura que había visto no era humana. Era el reflejo de una presencia oscura, una que no debería haber estado en el hospital, algo que nunca había muerto, algo que había estado esperando en los rincones más oscuros, esperando que alguien como él entrara. En su desesperación, intentó buscar una salida en las cámaras de seguridad. Pero cuando miró las pantallas, vio algo aterrador.
En todos los monitores, en cada rincón del hospital, apareció la misma figura, la mujer, con la bata de hospital, su rostro distorsionado por una oscuridad profunda y vacía. La misma sombra estaba en todas partes, observando, esperando. La última vez que alguien lo vio fue en la sala de control. El reloj marcó las 4 de la madrugada y el hospital, como siempre, volvió a quedar en silencio. Nadie encontró a Tomás esa mañana. La policía revisó las cámaras, pero la grabación estaba completamente borrosa, como si el hospital hubiera decidido borrar cualquier rastro de su presencia. Los informes oficiales decían que se había ido, que había abandonado el trabajo sin previo aviso. Sin embargo, los que trabajan en el hospital hasta hoy aseguran que en algunas noches, si caminas por los pasillos a esa hora, puedes escuchar los susurros. Y algunos hasta dicen haber visto una figura femenina, vestida con una bata de hospital, vagando por los rincones oscuros, pidiendo ayuda. Y si alguna vez trabajas allí, recuerda, ayúdame, no siempre es solo una súplica. A veces, es una advertencia. En la costa, donde el océano se estira hasta perderse en el horizonte, existe un faro solitario, apartado de cualquier ciudad. Durante años, su luz ha guiado a los barcos a salvo de los peligrosos arrecifes y las rocas traicioneras. Pero no todo el mundo sabe que ese faro guarda un oscuro secreto, un misterio que se ha ocultado bajo el agua salada, esperando ser descubierto por alguien que se atreva a quedarse más allá de la luz. Esta es la historia de Adrián, el último vigilante que pasó una noche allí y que nunca regresó. Adrián era un hombre sencillo, alguien que había vivido toda su vida en la ciudad cercana al faro. Había pasado por tiempos difíciles, y el trabajo como vigilante nocturno del faro era la oportunidad que tanto necesitaba para poner su vida en orden. No había nadie más en el faro en esas noches, solo él y la constante luz que giraba sobre el mar. Una paz inquietante lo envolvía mientras estaba allí, pero a pesar de las horas de soledad, algo en el faro no le dejaba sentirse completamente tranquilo. Su turno era siempre el mismo, subir las escaleras hasta la cima, encender la luz del faro, asegurarse de que todo estuviera en orden, y luego vigilar la costa. Durante los primeros días, Adrián apenas pensaba en el hecho de estar completamente solo en el lugar más remoto de la costa. Sin embargo, una noche, a medida que se acercaba el final de la semana, algo cambió. Era alrededor de la medianoche cuando Adrián se sentó frente a la ventana de la torre, mirando el mar. No había nada que pudiera distraerlo, solo la oscuridad infinita y las olas que chocaban contra las rocas, un sonido rítmico y monótono. De repente, algo en la distancia le llamó la atención. Una luz titilante, débil pero visible, apareció en el horizonte, mucho más lejos de lo que podía ser un barco. Al principio pensó que podría haber sido un reflejo de la lámpara del faro, pero la luz no desaparecía. Parecía moverse hacia él. Intrigado, Adrián bajó las escaleras y salió al exterior del faro, buscando con la vista aquella luz extraña. Miró hacia el mar, donde la oscuridad cubría todo, y entonces lo vio, una pequeña embarcación, o más bien, lo que parecía una balsa a la deriva. La luz provenía de una lámpara colgando de la parte delantera de la balsa, y aunque era pequeña, tenía un resplandor extraño, como si la luz se viera distorsionada por algo. Adrián no podía entender por qué algo tan pequeño y lejano le causaba una sensación tan fuerte. La balsa parecía estar sola en medio de la nada, sin tripulación, flotando erráticamente en las aguas oscuras. Tomó su linterna y decidió salir a investigar. Con la luz titilando sobre las olas y el viento soplando en su rostro, Adrián caminó hacia el embarcadero donde se encontraba el bote de rescate. No sabía por qué, pero sentía que algo lo estaba empujando a acercarse. Mientras lo hacía, una sensación de opresión llenaba el aire, como si la misma atmósfera estuviera advirtiéndole que no debía ir. Sin embargo, el impulso de averiguar qué era esa luz lo llevó a subir al bote y dirigirse hacia la balsa. A medida que se acercaba, la balsa parecía no moverse por la fuerza del viento, permaneciendo en su lugar. Un sentimiento de incomodidad se intensificaba en su pecho. La luz en la balsa parpadeó una vez más,
y Adrián pudo ver algo en la sombra, una figura, un hombre, aparentemente en la parte trasera de la balsa. No podía verle bien el rostro, pero algo no encajaba. La figura estaba demasiado inmóvil, demasiado quieta. Cuando Adrián llegó finalmente hasta la balsa y extendió la mano para acercarse, la figura se giró lentamente. Fue entonces cuando vio los ojos, unos ojos completamente blancos, sin pupilas, sin vida. No había expresión en su rostro, solo una mirada vacía, profunda y desorbitada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Quiso gritar, pero la figura no hacía ningún movimiento, como si estuviera atrapada en una especie de trance. Al instante, la luz de la balsa comenzó a desvanecerse, y con ello, la figura desapareció. Adrián se quedó paralizado en el bote, mirando a su alrededor. La balsa ya no estaba ahí. No había rastro de la figura ni de la luz. Solo el mar oscuro y las olas que golpeaban el borde del bote. Su corazón latía con fuerza mientras sentía como la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Quiso regresar al faro, pero una sensación de vacío lo envolvía, como si algo estuviera observando desde las sombras. Decidió regresar, pero al intentar remar, algo extraño ocurrió, las aguas comenzaron a agitarse de manera violenta, y una niebla espesa comenzó a cubrir el mar. Tomás se sintió atrapado, incapaz de avanzar, como si la niebla estuviera empujando el bote hacia algún lugar oscuro y desconocido. Miró atrás, hacia el faro, que ahora se veía como una figura lejana en la bruma. Pero entonces, escuchó una voz. Adrián. La voz no venía de ninguna parte. No era humana, era una vibración en el aire, una corriente que lo atravesaba por completo. Adrián, regresa. Sin poder resistirlo, comenzó a remar de vuelta al faro, pero mientras lo hacía, la niebla se hizo más espesa y las olas más altas. De repente, el bote comenzó a volcarse, y Adrián cayó al agua. El frío del océano lo envolvió, y luchó por mantenerse a flote, pero no podía ver nada. La niebla lo cegaba. En la oscuridad, pudo escuchar algo acercándose. Algo, nadando. Podía sentir la presencia bajo el agua, algo que se movía a su alrededor, como si estuviera esperando a que se sumergiera completamente. Al abrir los ojos en el agua turbia, vio lo que jamás podría olvidar, figuras sombrías nadaban bajo el agua, emergiendo lentamente de las profundidades. Eran muchos, pero todos tenían los mismos ojos blancos, vacíos. Estaban acercándose. Y lo sabían. Finalmente, logró salir del agua, empapado y temblando, regresando al faro. Sin embargo, cuando llegó a la torre, la luz ya no estaba. Todo el faro estaba apagado, sumido en la oscuridad total. De repente, la niebla se disipó y la figura del hombre de los ojos blancos apareció en la ventana del faro, mirándolo fijamente. Su rostro era ahora visible, pero no tenía rostro en absoluto, solo una neblina gris. Te lo advertí, nunca debiste haber venido. Adrián intentó escapar, pero al mirar atrás, la niebla lo había rodeado, bloqueando todo rastro del faro, del mar, de la costa. En su desesperación, corrió hacia la torre, solo para darse cuenta de que ya no estaba en el faro. La estructura se había desvanecido, y todo lo que quedaba era la niebla y la figura. La figura lo observaba, sabiendo que él también era parte del misterio ahora. La última vez que alguien vio a Adrián fue cuando un barco pasó cerca de la costa, pero al llegar al faro, solo encontraron el bote, volcado y vacío. Nadie nunca volvió a ver al vigilante del faro. El lugar sigue en pie, intacto, y algunos dicen que si te acercas demasiado en la noche, puedes ver una luz débil en el horizonte, guiándote a lo desconocido. Pero, cuidado, porque si llegas demasiado cerca, puede que nunca regrese. El faro no ilumina el camino hacia casa. Solo te lleva a las profundidades de un misterio del que nadie ha salido. En las altas montañas, donde las nevadas son implacables y el viento silba como si susurrara secretos oscuros, existe un pequeño refugio de montaña.
Un lugar aparentemente seguro para los excursionistas que buscan refugio de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, aquellos que se han quedado allí por más de una noche, aseguran que el refugio no es lo que parece. Este es el relato de Raúl, un joven guía de montaña, quien descubrió que en ese lugar, los vigilantes no son humanos, y el verdadero peligro nunca proviene de la naturaleza. Raúl siempre había sido el tipo de persona que se enfrentaba a sus miedos con valentía. Había trabajado durante años como guía de montaña en una pequeña localidad en las afueras de la cordillera. Su trabajo consistía en acompañar a los turistas a través de los senderos más peligrosos y asegurarse de que llegaran a su destino a salvo. Era un hombre de acción, confiado en sus habilidades, pero había algo sobre ese refugio, en el corazón de la montaña, que nunca había podido explicar del todo. El refugio era un pequeño edificio de piedra, enclavado en una cueva natural, un lugar utilizado por escaladores y excursionistas para refugiarse durante las tormentas de nieve. Raúl había estado allí muchas veces, pero había algo peculiar en el ambiente del lugar. Los otros guías siempre decían que el refugio estaba maldito, que algo oscuro residía allí, pero Raúl no creía en supersticiones. Después de todo, el lugar estaba ahí para salvar vidas, y él lo conocía como la palma de su mano. Pero una noche, cuando las condiciones empeoraron más de lo esperado, Raúl se vio obligado a quedarse allí con un grupo de turistas. La tormenta era brutal, la nieve azotaba con tal fuerza que no podían salir. Pensó que sería una noche más en la que todo se mantendría en calma, que solo tendrían que esperar hasta que el clima mejorara. Sin embargo, esa noche todo cambió. A medida que caía la noche, el grupo se acomodó alrededor de la chimenea. El viento aullaba fuera del refugio, pero dentro era cálido y acogedor. Sin embargo, algo no estaba bien. Raúl, aunque intentaba mantener la calma, sentía una extraña presión en el aire, como si estuviera siendo observado. Sus ojos se movían de una esquina a otra, pero no podía identificar qué causaba esa sensación. Los turistas, aunque cansados, parecían inquietos, como si también estuvieran conscientes de algo extraño. Una de las turistas, una joven llamada Clara, se acercó a Raúl, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «Raúl, ¿no sientes eso?», preguntó, apenas susurrando. «Creo que hay alguien más aquí». Raúl la miró, confundido. «¿De qué estás hablando?». «Somos los únicos en el refugio. Es solo la tormenta fuera». Pero Clara no parecía convencida. «No, no es eso. He escuchado pasos, susurros. Y no estoy loca. Algo no está bien». Raúl intentó tranquilizarla, pero al dar un paso hacia la puerta, escuchó un sonido sutil, como si algo se arrastrara en el pasillo que conducía a las habitaciones. El frío recorrió su espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido del viento se desvaneció, como si algo estuviera bloqueando el sonido de la tormenta. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando lo vio. Una figura, de pie al final del pasillo, observando hacia el interior del refugio. Era alta, demasiado alta, y no tenía detalles claros, solo una sombra que se desvanecía y volvía a materializarse con cada parpadeo de las luces. Raúl intentó acercarse, pero cuando dio un paso, la figura desapareció. El terror se apoderó de él. Intentó explicar lo que había visto, pero las palabras no salían. Clara, pálida, comenzó a llorar, mientras los otros turistas murmuraban entre sí, aterrados por lo que sentían, aunque ninguno había visto nada todavía. Raúl, decidido a resolver el misterio, se armó de coraje y se acercó al pasillo. Sin embargo, cuando llegó al final, la figura había desaparecido. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera existido. Pero la presión en el aire seguía, y la sensación de ser observado se intensificaba. Esa noche, la tormenta se desató con más fuerza. La nieve cubrió el refugio, y el viento comenzó a golpear las paredes.
Raúl se quedó despierto, vigilante, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido. Sin embargo, cuando miró hacia la ventana, vio algo que lo paralizó de miedo, una cara en la nieve, observando desde fuera, una figura que parecía humana, pero que no tenía cuerpo. La cara estaba distorsionada, como si estuviera fusionada con la pared de nieve. Luego, la figura desapareció, y en su lugar, apareció otra, esta vez en la ventana opuesta. Raúl no podía entender lo que estaba pasando. En su mente, la lógica se desmoronaba y el miedo lo invadía. Era como si algo estuviera jugando con ellos, como si el refugio mismo estuviera vivo y tuviera sus propios vigilantes. De repente, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad total, Raúl escuchó pasos acercándose, arrastrándose por el suelo, como si algo estuviera deslizándose, moviéndose con una rapidez antinatural. Los turistas comenzaron a gritar, desesperados, mientras el sonido de esos pasos crecía. La puerta de entrada comenzó a golpear contra su marco, como si algo intentara entrar desde afuera. Raúl, con el corazón a 1000 por hora, intentó mantener la calma. Despertó a los demás y los guió a las habitaciones más internas del refugio, alejándose de las ventanas y las puertas. Mientras avanzaban, los susurros comenzaron, una voz que murmuraba palabras ininteligibles, pero llenas de angustia. Finalmente, cuando llegaron a la habitación más alejada, se sentaron en el suelo, tratando de contener el pánico. Pero la presión, la opresión, seguía. Algo no estaba bien, algo estaba en la montaña, vigilando. Sin embargo, en ese momento, el refugio tembló, y las luces volvieron a encenderse, pero esta vez, no era el refugio que conocían. La habitación en la que se encontraban parecía más grande, como si las paredes se estuvieran alargando, distorsionando la realidad a su alrededor. La figura apareció una vez más, esta vez dentro de la habitación. Era más definida que antes, una sombra de hombre, con ojos que brillaban como espejos rotos. Avanzó lentamente hacia ellos, sin prisa, y cuando habló, su voz resonó en la mente de Raúl y los demás. Ya es tarde. Ustedes son los nuevos vigilantes. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció, dejando atrás un eco de gritos apagados que se desvanecieron en la oscuridad. Raúl nunca regresó del refugio esa noche. Al día siguiente, los turistas fueron encontrados, aterrados y confundidos, sin saber lo que había ocurrido exactamente. Pero no encontraron rastros de Raúl. Los demás guías que llegaron a investigar el refugio aseguran que, desde aquella noche, algo extraño ha estado vigilando desde las montañas, y algunos dicen que los nuevos vigilantes del refugio nunca son humanos, sino almas perdidas atrapadas en la niebla eterna, condenadas a patrullar el lugar sin fin. Desde entonces, nadie se atreve a pasar más de una noche en ese refugio. Y si alguna vez te aventuras cerca de esa montaña, asegúrate de no perderte en la tormenta, porque si escuchas susurros en la nieve, será demasiado tarde para escapar.